Hermanos y hermanas, aquí estamos en una clase más sobre la Biblia hebrea y solo quisiera decir que me encanta esta clase que hemos tenido. Yo sé que hay muchos que tal vez no entienden lo que estamos haciendo aquí, pero lo que queremos hacer es entender bien el texto bíblico, cosa que rara vez hacemos como iglesia. Les voy a dar un ejemplo, solamente hablando de la fundación central del Libro de Mormón que tenemos. En cada año habíamos sacado muchos artículos que se llaman No Whys sobre el Libro de Mormón, sobre Doctrina y Convenios el año pasado, pero si ven la página nuestra y si ven las publicaciones que hemos hecho, solo hemos sacado desde enero hasta el mes en el que estamos ahora, solamente hemos sacado como 3 o 4 de esos artículos sobre el Antiguo Testamento, para mostrarles que ni siquiera la fundación a la que pertenezco está produciendo información sobre el Antiguo Testamento, porque por alguna razón no lo hacemos, ¿verdad? Entonces aquí en esta clase estamos investigando la historia y el texto, viendo en qué creían los que compusieron el texto que tenemos como Biblia hebrea. Y en ese mundo en que vivieron, cómo fueron afectados por las circunstancias, qué cambios le hicieron al texto, y sabemos que se hicieron cambios, y lo sabemos sin estudio porque lo menciona Nephi y también Joseph Smith. Vemos que hay ideas que siempre se van integrando en todo pueblo, no es nada nuevo. Y si lo vemos, si analizamos la historia de las escrituras, de la misma manera que analizamos las historias de nuestros países, de donde sea, podemos aprender mucho del pueblo, de su fe, del esfuerzo que hicieron para proteger la verdad para sus hijos, qué quisieron presentar para preservar la fe, cosa que hemos hecho como la iglesia nosotros. Y podemos aprender tanto sobre la naturaleza humana y el amor divino de Dios. Y es la meta que tenemos aquí. Sí nos metemos mucho en cosas históricas, pero es con la finalidad de comprender bien el texto. Y no tienen que estar de acuerdo con mis conclusiones, pero les quiero dar las herramientas para saber dónde buscar, qué investigar. Ojalá he podido comunicar este año que el estudio serio de la Biblia no es solamente del texto. Tenemos que también estudiar lo que podamos del idioma original, del mundo, de todos los pueblos que estaban ahí cerca del pueblo bíblico, qué estaba pasando en el mundo, y también qué dice la arqueología y los textos que se han encontrado de esas épocas, las grabaciones en piedras, no solamente los textos y copias de la Biblia, sino de textos que hemos encontrado que datan de la misma época y son más antiguas que los textos que tenemos de la Biblia. Eso nos permite conocer más. Nunca sabremos todo, porque es un mundo de hace cientos de años y miles de años en algunas partes de la historia, pero igual podemos aprender mucho si tomamos en cuenta toda esa información para fortalecer la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo. Hermana Margarita, ¿podría ofrecer la primera oración? Sí, hermano, gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos la oportunidad que tenemos nuevamente de aprender más de tus escrituras. Te agradecemos por el hermano Noé, por el tiempo que él toma para poder prepararlas, y te pedimos, como siempre, que nos bendigas con tu espíritu para poder entenderlas, y especialmente que nos bendigas para que podamos aprender, y lo que aprendamos poder practicarlo en nuestras vidas y amar a nuestros semejantes como tú nos has mandado. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Yo sé que en el Ben Sígueme solamente hablan de el ministro de los profetas Elías y Eliseo. Así que no vamos a tocar esos temas, sino vamos a cubrir lo más que podamos hasta la caída de Israel. Siempre hablamos de cómo 10 tribus se perdieron, aunque la Biblia nunca dice eso, ¿verdad? Solamente dice que se llevó al reino del norte. Esa conclusión la hemos sacado nosotros de las 10 tribus por toda la historia que se fue creando de las 12 tribus. Ese tema ya lo hemos hablado del origen de la tradición sobre 12 tribus. Ojo que en los libros que hemos leído desde Jueces hasta donde estamos en el segundo libro de Reyes, no aparecen las 12 tribus. ¿Se han dado cuenta? O sea,
Hay nadie que menciona 12 tribus, ni siquiera los 12 nombres de ellas se mencionan, o sea, no es parte de la historia. Ok, comenzamos. Bueno, para repasar aquí lo que vamos a cubrir, como siempre he hecho, y me parece buena práctica, para ver lo que lo que no vamos a cubrir, pero para que en casa, cuando les envíe la presentación, puedan tenerlo en sus apuntes. El capítulo 1 se trata de Elías y el rey Ocosías. El capítulo 2, Elías y cómo después termina Eliseo siendo el siguiente profeta. Es cuando Elías va al cielo. El 3 es una pelea o guerra, batalla entre Israel y Judá contra Moab. Creo que eso sí vamos a poder ver hoy. Eliseo y la viuda del general Naamán, creo que me faltó un acento ahí, que va pidiendo milagro y luego todos sabemos que el profeta le pide que se bañe en el Jordán, que el río Jordán 7 veces, ¿verdad? Del 7 al 8 hay otro conflicto entre Siria e Israel. No vayan a confundir Asiria con Siria. Siria es un pueblo, Asiria es otro. Eso lo voy a repetir muchas veces para que les quede claro. Siria está justo al norte, pegando, vecino de Israel, y Asiria está más al norte. En el del capítulo 9, la destrucción de la casa de Acab. Acab es descendiente de Omri. Vimos ya en clases pasadas la dinastía omrida. Omri es el que pone la capital que antes estaba en Siquem, la mueve a Samaria, y la muerte de Jezabel. En el capítulo 10, Jehú toma el reino de Israel. En el 11, Atalía, la única reina que gobierna como tal en Judá y hasta en Israel, parece, y podemos tal vez repasar un poco de eso para ver la única reina mujer de la cual leemos en la Biblia. En el 12, el reinado, bueno, iba a cambiar eso, pero no. Sí, hay puntos buenos y malos de Joás. Destruye muchas cosas, bueno, tanto bueno o malo, pero no pueden leerlo en detalle en casa. En el 13, la iniquidad y la muerte, la iniquidad del pueblo y la muerte de Eliseo. Voy a poner así, así no van a pensar que estoy hablando de iniquidad del profeta, y no es así. Entonces, iniquidad del pueblo y la muerte de Eliseo. Y en el 14 pelean Israel y Judá. En el 15 leemos de los pecados del pueblo de Israel y de Judá, y luego cómo es que empieza a llegar a dominar a Siria ahí entre ellos. Y eso tal vez va a ser un enfoque de nosotros. En el 16, el pecado del rey Acaz, que es rey de Judá, y al final la destrucción de Samaria, y luego habla de todos los pecados de Israel. O sea, los primeros versículos se trata de la destrucción y luego sigue nomás hablando de los pecados del pueblo destruido. Ok. Primeramente, en el capítulo 3, esta guerra, entre el pueblo de Israel y Moab. Así que vamos a ver aquí en el mapa. Israel aquí en azul, mucho más grande que Judá, del norte. El azul aquí en el norte y mucho más grande que Judá aquí en el sur. Y Moab se encuentra aquí abajo. También quiero que vean, Edom está aquí abajo. Después vamos a ver un poco de Edom. Amón no se menciona aquí, pero aquí están ellos, siempre están peleando con David, pero ya creo que para esta época ya no entran tanto en la historia. Y este reino de Aram, y su capital Damasco, es Siria. O sea, se llama tanto Aram como Siria. O sea, es el mismo pueblo. No dice Siria aquí, pero Damasco es el capital de Aram, es capital de Siria. Son el mismo pueblo. Y Asiria está mucho más al norte. No sé si alcanzan a ver mi ratón, porque a veces con donde aparecen nuestras caras, a veces tapa este lado de la pantalla, pero Siria está más al norte. Asiria, perdón, está más al norte. Ok, dice aquí, versículo 1. Y Joram, hijo de Acab, o sea que es de esa dinastía de los Omrida,
la dinastía amorita, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 y Josafat, rey de Judá, reinó 12 años. Solo menciono, y voy a hacer esto muchas veces, no es para que vean cómo vamos cambiando por los reyes, no vamos a dedicarnos a ver la vida de cada rey, pero para ir siguiendo la historia, los reyes en este momento son Joram en Israel y Josafat en Judá. Dice aquí, entonces Mesa, rey de Moab, aquí abajo Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Ok, ¿quién nos dice esa información? Bueno, aquí vemos que hay un reino, algo grande parece, bueno, tal vez más pequeño, pero que tiene muchos ganados, pero le toca a él pagarle a Israel un tributo, ¿no? De corneros de corderos y luego de su lana también. O sea, aunque no lo diga directamente, eso ya nos comunica que el de poder es Israel, que domina sobre Moab. Moab es su vasallajo, que es un vasallajo, es el que tú trabajas para alguien más. O sea, esa persona que en este caso es Israel te protege y todo, pero tú tienes que darle algo de dinero, porque él es tu jefe. Entonces aquí vemos que el de poder es Israel y Moab le tiene que pagar a este reino del norte. No a Judá, al reino del norte. Apoyando la idea que he dicho desde un principio de que el pueblo fuerte es el del norte. Pero sucedió que cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel, preparándose para la guerra. Se rebeló uno de sus pueblos que estaba bajo él. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab, se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, o sea, Josafat respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Ahora, yo antes siempre leía esto como, bueno, que bueno, son casi hermanos y van a pelear juntos porque así es. Pero después de leer la historia, prestar mucha atención en lo que dice la Biblia y también la arqueología y todo lo que hemos visto, nos damos cuenta, y no es idea mía, es lo que muchos han concluido, que aquí parece invitación, pero en verdad es que Judas, también uno de los vasallajos de Israel, y nos le está diciendo, bueno, ven conmigo porque vamos a pelear. Vas a venir, ¿verdad? Y aquí menciona sus caballos, pero como vimos, Josafat dice que mis caballos son tuyos, pero tal vez sea algo literal, porque lo que vimos en clases pasadas, que los que tenían mercado de caballos en Megiddo, que está más o menos aquí, era Israel, que ellos compraban caballos desde Egipto y los vendían a Siria. Entonces tal vez sea históricamente correcto de que los caballos que tiene Judá en verdad son los caballos de Israel. O sea, encaja con todo lo que hemos visto. Bueno, en el 9 nos vemos que, bueno, dice, partieron pues el rey de Israel, rey de Judá y el rey de Edom. Bueno, ¿por qué salieron los de Edom? Aquí está en el sur. Parece, de nuevo, que aquí el fuerte es Israel y ¿a quién se va a llevar con él? Bueno, el de Judá y el de Edom. Dice, no, se vienen conmigo porque vamos a pelear. Y ahí ni escuchamos la invitación y la orden de que pelee con ellos, pero ahí está el rey de Edom listo para apoyar a Israel. Y como vimos antes, ¿qué se encuentra en Edom? En el siglo 9 es las escrituras de Kuntilet Arhud, que dice Jehová es de Samaria. Entonces, para que tengan un centro de Jehová de Samaria en Kuntilet Arhud, que está en la tierra de Edom, significa que el que gobierna ahí abajo es Israel. ¿Se dan cuenta? Aunque es su propio reino, el jefe es Israel. Entonces lleva a sus pueblos con él a pelear, dice, porque así dice Jehová, por medio de Eliseo, o sea, Eliseo es el que le dice, no veréis viento ni veréis lluvia, pero ese valle se llenará de agua y beberéis vosotros, y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera ante los ojos de Jehová. Él entregará también los moabitas en vuestras manos, así que no estarán
bien no solamente el ejército que viene aquí con Israel, sino que también serán entregados los moabitas en las manos de Israel, de este ejército. Ok, promesa de Jehová a través de Eliseo. Qué bueno. Entonces, ¿qué pasa en el 24? Sí, cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos, pero persiguieron a los de Moab, matándolos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que llegan ahí a pelear, se van corriendo, huyéndose los de Moab, y mientras se van huyendo, los van matando. O sea, ¿quién es el fuerte aquí? Israel, llevando a Judá y Edom con ellos, con él. Dice luego en el 26, y cuando el rey Moab vio que lo iba a vencer en la batalla, entonces tomó a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo gran enojo contra Israel, más bien entre Israel, pero Reina Valera dice contra. Y se retiraron de ahí y regresaron a su tierra. Ok, ¿qué es lo que nos dice? Que de repente el rey de Moab se pone a sacrificar a su hijo, algo pasa con Israel y se retiran. ¿Tiene sentido eso? La única razón por la que puede tener sentido esto es, sí, tal como hemos dicho, que creían todavía que había una familia de dioses, ¿verdad? Que Jehová era un hermano entre muchos, hijos del Padre Dios él. Entonces ellos sacrifican a su Dios, tienen miedo, ¿por qué? Porque creen que el Dios de Moab existe, el cual se llama Chemosh. Entonces, asustados porque están sacrificando y un sacrificio fuerte está dando a su propio hijo y temen y se retiran. Ok, es la versión que tenemos. La versión que nos da la historia es que ganando, ¿verdad? Matando a los moabitas, ven al rey sacrificar a su hijo y deciden retirarse. Es la versión que nos da la Biblia. Pero solamente es una versión, porque tenemos otra. En la estela de Mesha, ahí tenemos su versión. Mira, el mismo Mesha que se menciona aquí como Mesa, ¿dónde? Aquí está, Mesa, rey de Moab. Tenemos una estela, aquí está, de la época, este es más antiguo que cualquier texto bíblico que tenemos, es más antiguo esta piedra y relata el mismo evento. Así que es lo que vamos a analizar. ¿Qué dice la estela de Mesha 805, más o menos 850? Todos los lugares que vamos a ver aquí se encuentran en este mapa. Aquí está el Mar Muerto y aquí puse otro mapa para que vean cómo está en relación a Jerusalén, que está aquí, y Samaria, que está más al norte. Dice aquí, esta estela, perdón, dice, en esta estela, vamos a leer lo que dice. Dice, yo soy Mesha, hijo de Chemos. Chemos es el dios, rey de Moab. En lo concerniente a Omri, este oprimió a Moab durante muchos días. Ok, aquí tenemos prueba de que Omri, de la dinastía omrida, él tenía la fuerza suficiente para oprimir vamos otra vez al mapa, a Moab, que está aquí al sur. Aquí lo está reconociendo el rey Mesha. Pues Chemosh se había enojado contra su país. Así que, ¿qué está diciendo? Bueno, nos pudo oprimir Omri porque Chemosh estaba molesto con nosotros. Y lo mismo vemos en la Biblia cuando dicen que sufren destrucción porque Jehová se molestó con ellos. Aquí están diciendo que ellos también fueron subyugados porque su Dios se enojó con ellos. Le sucedió su hijo Acab. Ok, bueno, solamente dice su hijo, pero nosotros sabemos que es Acab, así que yo lo puse aquí en corchetes. Aquí sabemos que está el hijo de Omri es Acab. Y se dijo, yo oprimiré Moab. O sea que Acab dijo que iba a oprimir a Moab. En mis días así habló, pero yo he prevalecido sobre su casa. La casa de Acab o de Omri, bueno, no importa. Sobre su casa, e Israel se ha arruinado para siempre. En efecto, Omri había ocupado la tierra de Madabá. ¿Dónde está Madabá? Aquí está el Mar Muerto, aquí está Madabá en este mapa, que aquí más grande, aquí está Medeba o Madabá. Recuerdan que en esos idiomas no tenían vocales, después se agregaron, así que la verdad es que no sabemos si es Medeba o Madabá, porque no hay vocales. Bueno, dice que Omri, así que Omri desde acá Samaria había bajado y había gobernado aquí abajo.
¿ok? Para que vean el poder de Israel. Había habitado durante sus días y la mitad de los días de su hijo. ¿Quién es su hijo? Acab. Entonces Kemosh me dijo, o sea que su Dios le está hablando ahora al rey Mesha. Ve y toma Nebo de manos de Israel. ¿Dónde está Nebo? Nebo, aquí está, Monte Nebo, ahí está cerca de Medaba. Y me fui de noche y combatí contra ella desde el alba al mediodía. Y la conquisté, matando a todos, a 7,000 hombres en pleno vigor, y a viejos y a mujeres en plena juventud, y a las ancianas y a las esclavas, pues la había consagrado como Erem a Astar Kemosh. Bueno, debo aclarar que aquí está con Q y acá con K, y yo copié este texto de este libro que tengo aquí, y la verdad que cada vez que Kemosh aparece estaba escrito de manera distinta, y yo no tuve tiempo de mirar aquí en el texto de Mesha para ver por qué, cómo justificaba los cambios de deletrarlo en español, en letras latinas. No tuve el tiempo de hacerlo, no lo quise hacer, así que decidí ponerlo todo con K y E, pero pues lo dejé así nomás para que vean que lo tiene de muchas maneras, escrito de muchas maneras en ese texto. ¿Ok? Y dice, bueno, él toma muchas mujeres, mata según a 7,000. Bueno, en los textos antiguos siempre exageran sus números, es parte de lo que hacen los pueblos antiguos. Si son exactamente 7,000, la verdad no sabemos, tal como las cifras de la Biblia, a veces no podemos decir que son números exactos, porque los pueblos antiguos no ponían números exactos. ¿Okay? Y tomé de ellos objetos dedicados a Yahvé. Mira, ahí está diciendo, yo tomé de lo que era Jehová. Y los transporté a Kemosh, ante Kemosh. Y el rey de Israel había edificado Yajas, entonces Yajas aquí. Así que primero nos dice que llegó hasta Medabá, y ahora nos dice que los israelitas habían llegado hasta Yatz. Aquí ya como Yatz, aquí como Yatz, en el texto que puse aquí. Y ahí residía cuando luchaba contra mí. Así que ahí es cuando estaban o peleando o ya oprimiéndolos. No sé a qué se refiere exactamente. Pero Kemosh le hizo salir delante de mí. Y yo tomé de Moab 200 hombres con sus capitanes y los conduje contra Yagas, la conquisté y anexionándola a Dibón. ¿Dónde está Dibón? Aquí abajo. E hice cortar vigas de Corió, que aquí en este mapa dicen que tal vez sea el mismo lugar que Dibón, no sabemos. A los prisioneros de Moab, digo, de Israel. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dicen que habían llegado los israelitas primero, los de Israel primero a Medabá, que alcanzan a llegar a establecerse en Yaatz, pero él pelea contra ellos y los va sacando porque es fuerte, o sea, que logran luchar contra ellos y hasta toma prisioneros a Israel. Bueno, ¿podemos reconciliar ambas historias? Bueno, la verdad es que no me interesa mucho, pero es interesante ver las diferencias y las similitudes. Aquí dicen que se fueron porque sacrificó a su hijo, Moab, ¿verdad? Pero Mesha dice, no, pues peleamos y ganamos, ¿verdad? Hay diferencias, podemos buscarle manera para que digan lo mismo, claro, pero para mí no es necesario hacer eso. Aquí para mí uno dice que se fueron porque sacrificaron a su hijo, pero que habían estado matándolos. ¿Se dan cuenta de que habían ido huyéndose y los fueron matando? Y Mesha dice otra cosa, ¿no? Dice Mesha que hasta pelearon en Medabá y, bueno, en Yahatz, por lo menos, no dice Medabá. Pero, no, dice que fueron y tomaron Nebo, ¿verdad? Así que, bueno, ¿a quién le creemos? Bueno, y no importa, pero me encanta aquí ver la otra perspectiva del mismo evento. Y creo que eso debemos hacer con cada cosa con lo que podamos. Hay mucha información que tenemos sobre esta época que vamos a ver, pero no lo vamos a ver todo. Nomás quise enfocarme en porque es interesante para mí ver las diferencias, pero está relatando lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí con esto nomás quiero sacar unos pasajes sobre Siria. No hay nada aquí narrativo, nomás saqué diferentes pasajes. El general del ejército del capítulo 5 que llega a Eliseo, él es el general de Siria, que es Aram o Damasco, aquí es Siria. En el 6:8 dice que el rey Siria estaba en guerra contra Israel,
sé que estaban peleando contra ellos. En el 6:25 dice que hubo gran hambre en Samaria porque ellos la sitiaron. ¿Quiénes son ellos? Pues Siria. Como había pelea entre ellos, pues a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro. ¿Ok? Y por culpa de los de Siria, se quedan con hambre en el capítulo 6. En el 7 dice, porque el Señor había hecho que en el campamento, bueno, eso ya una vez que se establecen y van a ir a pelear unos contra los otros, luego dice aquí que desaparecen los sirios. Y vamos a ver por qué. Dice, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los heteos. Recuerden, los heteos están más acá al norte. La esposa de Betsabé de David es etea o hitita, como le queremos decir. Los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Egipto está acá al sur, suroeste. Y dice, así que se habían levantado, huido al anochecer, abandonado sus tiendas y sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Así que a punto de destruir a Israel, con hambre y todo, hubo un milagro que mucho ruido, y según este texto, se van porque tienen miedo, ¿verdad? Por ese ruido que escucharon. Bueno, si lo vemos históricamente, Siria ya estaba creciendo y les dio más peligro Siria que decidieron salir de ahí. Claro, pero nos cuenta otra cosa la Biblia, pero está bien. Pero, en el 8:7 dice, entonces Eliseo fue a Damasco y habla o ayuda a Ben-Hadad, que es rey de Siria, cuando estaba enfermo. Y también a Eliseo le toca decir quién va a ser el siguiente rey, que va a ser Hazael. Dice, Jehová me ha mostrado que tú, Hazael, serás rey de Siria. Repito que esto no solamente puse esto aquí para que vean toda la interacción que tiene Israel, incluso el profeta Eliseo, con Siria. El profeta le pone rey, Jehová habla con el rey a través del profeta, y bueno, ok, ya sabemos de qué se trata. Siria es el vecino que está aquí, Aram o Damasco. Ok, hablemos un poco de la reina. No sabemos mucho de ella. Dice, y cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Eso es muy interesante para mí, porque ¿qué es lo que hemos visto? No lo hemos visto en profundidad, pero vemos que la madre del rey tenía algo de poder. Vimos ocasiones en que ellas se encargaban de la adoración de Acera, pero nunca vimos a una reina gobernar. Así que parece que muy inteligentemente esta mujer, Atalía, ve su momento, bueno, más con astucia que inteligencia, pero es la misma palabra, de hecho, en hebreo. Ella decide, aunque eso no se usa la palabra aquí, ella decide matar a sus nietos para que ella pueda permanecer como reina. ¿Se dan cuenta? Porque solo así, porque una vez que el nieto llega a ser rey, su mamá, o sea, nuera de Atalía, va a ser la reina. ¿Se dan cuenta? Una vez que tú no eres mamá del rey, ya no tienes poder. Solo tienes poder cuando eres mamá del rey. Así que mata a sus nietos para que la esposa del nieto no le quite su lugar. Bueno, en los versículos 4 al 12 vemos una conspiración del sacerdote Joiada, que esconden uno de los hijos de Ocasías. Ahí podemos ver aquí el 2, dice, y luego sacó Joiada al hijo del rey y le puso la corona y le dio el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batieron las palmas y dijeron, ¡viva el rey! Así que tenemos un tipo golpe de estado. Declaran al niño rey, aquí lo podemos ver, un niño todavía. Dice aquí en el 13, al oír Atalía el bullicio de la guardia y del pueblo, se acercó a la gente en la casa
de Jehová. Y tal vez esta aquí sea la cena, no lo sé. No parece casa de Jehová, pero quién sabe. Cuando miró y aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre y los jefes y los trompeteros junto al rey, todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y clamó a voz en cuello, no sé si escribí eso bien, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centena que estaban al mando del ejército y les dijo, sacadla de entre las pilas y al que la siga, matadlo a espada, porque el sacerdote había dicho que no la matase en la casa de Jehová. Y echaron mano de ella, y cuando iba por el camino donde entran los a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Y es todo. Entonces, es lo único que sabemos de esta reina. Que esperaron hasta crecer el niño un poco más grande, lo ungen como rey y matan a su abuela. Así que es lo único que sabemos de ella. Ojalá supiéramos más, ¿no? Y no sabemos el origen de la historia, cuál fue el motivo de incluir esto aquí. Podemos especular. Con base podemos especular. Especular no es como siempre decimos que no es inventar cualquier cosa. No, especular académicamente es con la información que tenemos, qué podemos deducir. Y es posible que no hayan querido mujeres que gobiernen, así que incluyen ese relato porque es una mujer mala. ¿Quién sabe? No sabemos. Ok. Ok, otro relato. Y no me gusta esta imagen que encontré, pero que supuestamente se trata de los reyes de Judá y, bueno, el rey de Judá, el rey de Israel. Y dudo que hayan tenido tanto oro, bueno, tanto para que se miraran tan así elegantes con su armadura, pero ahí lo puse de todas maneras. Ok. Algo aprendemos más de aquí de Israel con este relato. Dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Así que ya sabemos quiénes son los reyes. Joás en el norte, y Amasías en el sur. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y aconteció que cuando el reino fue afirmado en su mano, mató a sus siervos, los que habían dado muerte a su padre. Así que va este rey, Amasías, va ganando como confianza, ya matando a los que mataron a su padre. En el 7 dice, Amasías mató a sí mismo a 10,000 de Edom en el valle de la Sal. Tomó Sela en batalla y la mató Octel hasta hoy. Bueno, eso es información extra. Lo que quiero yo mostrar es que está ganando confianza, que primero mata a los que mataron a su padre y luego se pone a matar al reino vecino que está aquí al sur, se pone según la cifra aquí, ¿cuánto es? 10,000 dice. Sí, 10,000. Entonces este rey ya empieza a quererse establecer como alguien grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, o sea, él ya se está creyendo algo, ¿verdad? Ya ha matado muchas personas y dice, envía mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven y veámonos cara a cara. ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a pelear. Yo ya tengo fuerza, ya soy alguien, ya he matado a muchos, hasta los de Moab, quiero pelear contra ti. Y Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que está en el Líbano, envió a decir al cedro que está en el Líbano. O sea, el cardo quiere hablar con el árbol. Da tu hija por esposa a mi hijo. O sea, está pidiendo gran cosa. Y pasó una bestia salvaje que está en el Líbano y oyó al cardo. O sea, que no, o sea, ni siquiera fue nada, no pisó sobre el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom, o sea, ciertamente has peleado con Edom y ganaste, qué bueno, qué aplauso para ti. Y tu corazón se ha envanecido, ahora te crees mucho, es cierto, lo reconozco. Gloríate pues, pero quédate en tu casa. ¿Y por qué has de provocar un mal para que caigas tú y Judá contigo? O sea, ¿quién es el fuerte? Que hemos visto ya durante muchas clases, Israel. ¿Qué le está diciendo Israel a Judá? No te metas.
Has logrado algo. Peleaste con aplauso, bravo, excelente. Pero no te metas conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Pero Amasías no dio oídos. Por lo que subió Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Miren, ni siquiera salió de su propia tierra, ¿cómo ven? Judá cayó delante de Israel, como si nada, y cada uno huyó a su tienda. Además, Joás, rey de Judá, de Israel, perdón, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se hallaban en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y tomó rehenes y volvió a Samaria. ¿Quién ganó? El norte, Samaria. Y nos puse aquí abajo quiero que vean quiénes son los reyes en este momento. Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó unos años. Bueno, lo que quise mostrar aquí es que aunque haya logrado alguna victoria pequeña contra Edom, Amasías, rey de Judá, todavía no pueden contra Israel. Israel en el norte es el pueblo fuerte y grande. Y eso lo hemos visto ya clase tras clase, texto tras texto hemos mostrado con la historia, el texto, la arqueología, que el pueblo fuerte siempre fue Israel en el norte. Ok, aquí es donde se pone bien la cosa. Porque se empiezan a meter los asirios. Como dije hace unos momentos, Siria se aleja cuando están en plena guerra, porque según la historia, los de Asiria van creciendo y Siria tiene que defender sus fronteras. Y ahí ya es cuando comienza la historia con Asiria y se empieza a meter. Según el versículo 17 del capítulo 15, Azarías es el rey de Judá y Menahem es el rey de Israel. Ok, eso no es para que sepamos de quién se trata. No es necesario que recuerden todos los nombres, pero solo quiero que vean cómo se va moviendo la historia. Y en un momento esos nombres de reyes se van a aparecer, pero en un momento. Y aquí, en el versículo 19, vino Pul, rey de Asiria, y todos están de acuerdo de que Pul es Tiglat-Pileser, contra la tierra. Y Menahem, que es el rey de Israel, dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a fortalecer el reino bajo su mano. ¿Qué es lo que pasa? Llega el fuerte, podemos asumir aquí que han logrado derrotar a Siria, porque los únicos que están en medio vamos al mapa, de acá muy al norte, no sé si alcanzan a ver, los que están en medio de Asiria e Israel es Aram, Damasco, Siria, que está en medio, ¿no? Entonces podemos asumir que lograron deshacer a Siria, y lo que hace, bueno, mejor le paga, ¿verdad? Le da talentos para que se calme, tenemos dinero, no nos vayan a matar. Y exigió Menahem este dinero a Israel, o sea, una vez que ya está pagando tributo a Siria, tiene que pues, cobrar a su pueblo, a todos los poderosos y opulentos. Y bueno, eso es en los 700, así que pues 150 años antes de ley, pero como ley y Nefi son algo riquillos, entonces puede ser que sus bisabuelos hayan sido de los poderosos y opulentos con dinero. Es posible, no sabemos. Y cada uno 50 ciclos de plata para dar al rey Asiria. Y el rey de Asiria regresó y se quedó ahí en esa tierra. Así que ahora que hemos aprendido para quién trabaja Israel, trabaja ahora para Asiria. ¿Ok? Ya pertenecen ahí, ya hay un contrato de vasallaje. Y sí, Israel tiene que pagar a Asiria para que Asiria protege a Israel. Ok. Aquí no es para seguir moviendo que Pecaía ahora va a ser el nuevo rey de Samaria. Luego Peca va a ser el siguiente rey, que reina 20 años, que es mucho tiempo. Y ahora el 29 dice, los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó todos esos lugares que es Abel Bet Maca, o primero Gijón, Abel Bet Maca, a Janoa, a Jerez, a Hazor,
y a Galad y a Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos. Ok, esto todavía no es el fin de Israel, pero aquí ya vemos que ya se ha metido a Siria, ya está gobernando aquí, ya se han llevado algunos y ya está gobernando ahí entre Israel. Ok, ok, entonces vamos a imaginarnos, estamos en casa, en Jerusalén, trabajamos para Israel, pero vemos que algo va pasando, algo está pasando porque la persona a quien le damos tributo, que es Israel, ahora él tiene que darle tributo a alguien más que es Asiria. Entonces podemos imaginarnos que más o menos van viendo algo va cambiando. O sea, no es sorprendente para nadie porque seguro tienen intercambio entre Judá e Israel y se van enterando de algo que está pasando ahí en el norte entre Asiria e Israel. Entonces, para seguir con la historia, Jotam llega a ser rey de Judá, luego Acaz, y menciona aquí a Ezequías, aunque no veremos más de él en capítulos futuros, pero sí vamos a ver algo más de Jotam y Acaz. Vamos a seguir. Okay, bueno, con esto ya vemos que Asiria se ha establecido. Ya Israel ya pertenece a Asiria, más o menos, ¿verdad? Tienen su propio reino, todavía tienen su rey, pero tienen que pagarle a alguien más, que es el rey de Asiria. Ok, ya con este contexto, ahora podemos entender las profecías de algunos de los profetas. Por ejemplo, solo aquí tengo palabras de Miqueas y de Oseas. Pero fíjense, ahora ya entienden de qué están hablando esos profetas y algunos más de esta época. Fíjense, dice, la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, vimos su nombre antes, Jotam, acabamos de ver su nombre, Acaz, acabamos de ver su nombre, Ezequías, acabamos de ver su nombre también, rey de Judá. En los días de Jeroboam, también vimos su nombre, hace unos minutos, hijo de Joás, rey de Israel. Así que ya sabemos de qué época se trata, ya lo acabamos de ver, ya sabemos qué está pasando en el mundo aquí en el Levante, en Canaán, en Israel. Capítulo 5, versículo 3, y verá Efraín. Recuerden que Efraín es el nombre que le dan al norte porque el rey casi siempre venía de la tribu de Efraín. Verá Efraín su enfermedad, o sea, su pecado, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará, bueno, ¿qué es el punto aquí? Que va a buscar hacer conexión con Asiria. Y eso lo vimos, empieza a pagarle tributo, ¿verdad? Eso lo vimos. Pero aunque le esté dando tributo, el rey de Asiria no podrá sanar ni curar las llagas, ¿verdad? En el 7.1, mientras yo quería curar a Israel, aquí está hablando Jehová, se descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria. Efraín, la tribu, el reino, Samaria, capital, porque hacen engaño y entra el ladrón y la banda de salteadores despoja por fuera. En el 7.11, Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento, llama a Egipto, que está en el sur, y acuden a Asiria, que están en el norte. O sea, están atrapados. Y ahora lo entendemos, ¿verdad? Ahora entendemos de qué se trata. Ahora ya no vamos a estar perdidos cuando recogemos el libro de Osea y empezamos a leer de qué se trata, de qué se trata. Ya sabemos de qué se trata. Ya vimos lo que está pasando en el mundo bíblico. Porque ellos subieron a Siria como asno montés solitario, Efraín, Aquilo, amantes. Ok, ¿de qué se trata el libro de Oseas? Lo vamos a ver en un momento, pero lo puedo decir aquí. Primero comienza que dice Jehová a Oseas, júntate con una mujer prostituta, ramera, y luego ve cuando se pone a engañarte, y luego, pero tú ve y dile que la amas y la quieres y tómala de nuevo. Entonces, y así como tú has hecho con esa mujer ramera, así es lo que Israel ha hecho conmigo. Es mi mujer, pero se ha ido con otros. Y yo todavía quiero que regrese conmigo. Y de eso se trata Oseas, y ahora saben el contexto. ¿Por qué? Porque Israel se ha puesto a pagarle tributo a Siria y también está buscando ayuda de alguna manera de Egipto, como dice aquí. Miqueas, no, pueden leer el 9.3 aquí, pero Miqueas dice algo similar, de la misma época, la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, el mismo rey, de Acaz, también el mismo rey, Ezequías, también el mismo rey, lo que vino sobre Samaria y Jerusalén.
o solo puse aquí un pasaje, el 2:4. En aquel día se levantará contra vosotros un refrán y se lamentará con triste lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la heredad de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los repartió a otros. Y eso se va a cumplir. Es un verdadero profeta Miqueas. En unos momentos, antes de terminar la clase, vamos a ver cómo se repartió la tierra de Israel y se dio a otros. Ok. Un breve resumen de esos profetas. No quiero demorar mucho tiempo aquí. Aquí vamos a ver el esquema del libro de Amós, que es de esta época. Antes de la destrucción de Israel, podemos ver cómo recibió oráculos contra ciertos pueblos, pero es de este mundo que acabamos de estudiar. Vamos a Oseas, los pasajes que acabamos de ver, aquí está el esquema para que vean de qué más habla, y es de Efraín, del castigo de Efraín, porque está a punto de morir, y bueno, también hasta profetiza la restauración de Efraín, o sea, del reino del norte. Ok, ya ahora entendemos de esos libros, en qué mundo están profetizando. Y Miqueas, un poco después, alcanza a profetizar hasta el 700 más o menos, es lo que se cree. Y también tiene oráculos contra Samaria y Jerusalén, como hemos visto. Pero también canto de salvación para Israel. O sea, todos quieren que regrese el pueblo del norte que se perdió. O que está a punto de perder, dependiendo de cuándo, en qué momento escribe exactamente estas profecías. ¿Ok? Y tal vez no nos vaya a dar tiempo de regresar a esos libros y dar unas clases completas. Así que decidí hacerlo así, de esta manera, para que ustedes por lo menos tengan más información de cómo se divide cada sección de estos libros proféticos, y para que vean en qué mundo encajan, en qué estaba pasando en el mundo de los reinos del norte y del sur, que espero que ya van entendiendo, y creo que ya me he repetido muchas veces. Ok, ahora vamos ya para terminar la clase más o menos, porque algo empieza aquí. Siguen con siguen existiendo los reinos, pero ya todos trabajan para Asiria más o menos. Ahora ya va creciéndose más Asiria, pero siguen más o menos independientes, o sea, se pueden gobernar entre ellos, aunque todavía tienen que dar tributo a Asiria, los pueblos que son más pequeños, pues. Así que vamos a leer un poco de esto. Dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá. Fíjense cómo dice, que Jehová envió contra Judá a Rezín, rey de Siria. Me recuerdan que Siria está aquí en Damasco. Y Peca, hijo de Remalías, que es de Israel, que están más o menos aquí. Entonces empieza a pelear ellos dos juntos, Israel y Siria contra Judá. Bueno, duerme el rey y luego empieza a reinar Acaz, cosa que ya vimos en la historia. Acaz ahora es el rey. El 16 dice, entonces, 16:5, entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, hijo de Israel, subieron a Jerusalén, ya van para pelear fuerte ahí hasta su capital, para hacer la guerra y sitiar a Acaz, el rey, pero no pudieron prevalecer. En aquel tiempo Rezín, rey de Siria, recobró Elat para Siria. ¿Dónde está Elat? Elat está súper lejos, está hasta acá abajo. Y echó a los judíos de Elat, y los sirios vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Hasta hoy, cuando, no, quién sabe, no sabemos en qué momento se escribió esta frase exactamente. Pero lo que quiero mostrar aquí es que se juntan Israel, que está aquí, con Samaria, y los dos pelean contra Jerusalén. No logran destruir por lo menos a Jerusalén, pero logran conquistar hasta las tierras de aquí abajo, que es Elat. Así que algo lograron. Si Siria acá arriba logró llegar hasta Elat, algo conquistó en el camino, junto con Peca, el rey de Israel. ¿Ok? Ahora, tenemos dos versiones de esta historia. Bueno, no dos versiones, sino más información sobre este asunto, que nos da más luz y tal vez unas diferencias, pero está bien, no nos vamos a preocupar de eso. En Isaías ahora, dice, aconteció en los días de Acaz, el mismo rey que acabamos de leer, ¿verdad? Hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que rey
que el rey Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Fíjense, es el mismo evento, ¿verdad? Acá suben contra Jerusalén y no pudieron prevalecer. Aquí suben contra Jerusalén, ¿quién es el rey? Acaz, y no pudieron prevalecer. No la pudieron tomar. Es lo mismo. Estamos hablando del mismo evento. La versión de Isaías, ya vimos la versión histórica. Dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz. Mira, aquí está Jehová, Isaías hablando con el rey Acaz. Y dile, ten cuidado y ten calma, no temas ni se intimide tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Ahora, ustedes que son buenos estudiantes, ya no pueden decir en este pasaje, nunca entiendo las palabras de Isaías, ¿qué significa dos cabos de tizón que humean? No, ya lo sabemos. Por el furor de la ira de Resín, es uno, Resín es el rey de Siria, y el hijo de Remalías. ¿Quién es el hijo de Remalías? Peca, el rey de Israel. ¿Quiénes son los dos cabos de tizón que humean? Son los reyes que están peleando contra ellos. Ya lo sabemos, fácil, ya lo entendemos. ¿Y por qué son dos cabos de tizón que humean? Porque no tienen fuego, ya van de salida, solo tienen humo, no tienen fuego. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues ahora vamos a leer. Porque Siria ha acordado maligno consejo contra ti, con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo, subamos contra Judá y aterroricémosla y abramos brecha en ella para nosotros y pongamos en ella de ella como rey al hijo de Tabel, que fue uno que estaba por ahí. Y así dice Jehová el Señor, eso no prevalecerá ni acontecerá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, o sea, el rey. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Bueno, fue mucho menos de 65 años, pocos años fue destruido este pueblo. Ok, antes de seguir, quiero que vean algo que puede ser una diferencia. ¿Qué es lo que vimos antes? Según la historia dice que Jehová envió a Resín y Peca contra Judá. O sea, que fue cosa de Jehová. Pero Isaías no dice eso. Dice que fue cosa de Jehová proteger a Acaz. ¿Pueden los dos ser verdad? Bueno, parece, sí, bueno, tal vez si son los monitos de un juego de ajedrez, que nomás está Jehová poniendo unos contra los otros, tal vez, pero tal vez sea que uno interpretó las cosas de una manera que fue Jehová que los mandó, o puede ser que no. Bueno, algo confuso. ¿A quién le creemos? Bueno, pero hay manera de conciliarlo, claro, pero no nos interesa en ese momento. Lo que nos interesa es ver que Jehová está haciendo promesa, explicándole a Acaz a través de Isaías lo que va a pasar. Los dos cabos de tizón que humean, que son Resín y el rey Peca, no van a durar mucho, menos de 65 años. Dice aquí en el 17, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Así que, ¿quién vendrá sobre Efraín? Asiria, dicho por Jehová mismo. El 20 dice, en aquel día rapará el Señor. ¿Quién va a raparar? El Señor, con navaja alquilada. ¿Quién va a reparar? El Señor con una navaja alquilada. ¿Qué se refiere a esa navaja alquilada? Vamos a ver. Navaja al otro lado del río, que el río, ya hemos visto, el río es el Éufrates, que está en Mesopotamia, con el rey Asiria. ¿Quién es la navaja alquilada? Es Asiria. ¿Y qué va a pasar? Cabeza y vello de los pies, y es un eufemismo aquí, no quiero entrar en detalles. Aún la barba también quitará, o sea, te va a humillar. Todo lo que te represente tu esencia varonil, como hombres que son, será humillado por el rey Asiria, porque será navaja en la mano del Señor. Ok, vamos a repasar aquí porque quiero mostrar una interpretación mía. Hay pelea, han logrado llegar hasta aquí abajo, hasta Elat, peleando contra Judá. No conquistan Jerusalén, pero logran conquistar mucho.
Entonces dice, aunque han logrado mucho, Isaías, el Jehová tras Isaías dice, no te preocupes, ya van de salida los dos, no van a durar mucho tiempo, porque Asiria va a llegar y como navaja en mi mano vamos a quitar tanto a Rezín, el rey de Siria, como a Peca, el rey de Israel. Gran promesa para el rey Acaz, ¿no? Gran promesa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? Regresemos a la historia. Entonces Acaz, ya, habiendo recibido esa profecía de Isaías, y Isaías no aparece en la historia aquí. Yo estoy combinando las historias, yo. Entonces, habiendo escuchado en mi mente, yo me imagino que después de escuchar lo que dijo Isaías, Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Una vez que Jehová dice a través de Isaías, hey, Asiria es la navaja en mi mano y a tus enemigos voy a cortar y voy a humillar. ¿Y qué hace Acaz? Tiglat-Pileser, yo soy tu hijo y tu siervo. Sube y defiéndeme de manos del rey Siria y de las manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomó Acaz plata y oro que se encontraba en la casa de Jehová, que es el templo, y en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. ¿Qué presente? Era pago para su propia salvación, ¿no? Y le escuchó el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco. Damasco es capital de Siria. Y la tomó y la llevó cautivo a los moradores a Kir y mató a Rezín. ¿Por qué llega a matar? Por petición de Acaz. Porque le pagó a Acaz. ¿Se dan cuenta? Le dio dinero. Miren, yo soy tu siervo, tu hijo, ven aquí, defiéndeme y aquí te mando un billete. Te mando billete. Bueno. Dice en el 17, ok, un cambio de reyes, pasa el tiempo, comienza a reinar Oseas en Samaria. Solo puse así, esto ahí para ver cómo va moviendo la historia. Y podemos ver aquí el mapa. Comenzó en los 800 a Siria como, bueno, se va creciendo, ¿no? Nínive es su capital. Fue creciendo, pero para allá la época, ya después, no vamos a cubrir estas fechas, y logró crecer a Siria todo esto que está en verde. Hasta Egipto logró conquistar. Y aquí dice hasta el 621, digo, 671. Así que lograron dominar mucho, ¿no? Dice aquí Reyes, segundo Reyes 17:3, contra ok, ya habiendo pasado tiempo, ahora el rey es Oseas, ya no es rey Peca. Contra este subió Salmaneser, rey de asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado mensajeros a So, rey de Egipto. Alguien había profetizado eso, ¿no? Vamos a regresar a las profecías. ¿Quién había profetizado eso? Oseas había dicho, llaman a Egipto y acuden a Asiria. ¿Quién más? Bueno, Isaías también dice algo referente a lo mismo, pero no lo puse aquí. Así que los profetas tuvieron la razón y hace Israel exactamente lo que se había profetizado. Terminan siendo siervo de Asiria, pero van buscando ayuda en Egipto. No había pagado tributo al rey de Asiria, como había hecho cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le hizo prisionero en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria subió contra todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó cautivo a Israel a Siria. Y ahí es el fin del reino de Israel. Ahí va. Y fíjense que ahí no dice nada de 10 tribus perdidas. Ahí no, ni aparecen las 10 tribus. Aquí aparece el reino del norte que se llama Israel. Y aquí vemos cómo cayó este pueblo. Así que ahora con esta clase, ya si alguien dice que fue más o menos en el año 720, 21, 22, van a encontrar las 3 fechas. No sabemos exactamente. 120, 121, 122. Es cuando cae la ciudad de Samaria y es destruida, bueno, conquistada, mejor dicho. Ha conquistado el reino del norte. ¿Ok? Bueno,
Repito lo que estaba diciendo. Gracias a esta clase, ojalá ahora saben exactamente cómo es que cayó el reino de Israel. Ahora ustedes saben la historia, saben dónde encontrarla en el texto y saben cómo explicarla. Ojalá. Y si no, yo, o tal vez sea mi culpa por no explicarlo muy bien. Lo reconozco. Ok, una cosa más, porque aquí, y con esto vamos a terminar, nos ilumina la historia o algunas cosas el mismo Señor Jesucristo. Así que vamos a ver lo que nos dice él. Primeramente, dice aquí en 2 Reyes 17:24, dice, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Cuántos fueron? 5. Babilonia, 1. Cuta, 2. Aba, 3. Amat, 4. Sepharvaim, 5. Puso 5 pueblos ahí en Samaria para vivir. Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? Bueno, si se acuerdan, comienza el libro de Juan, está en Jerusalén o cerca del Jordán, luego a Cana, la boda en capítulo 2, luego va de nuevo a Jerusalén en el capítulo 3, y de regreso a Galilea, dice el texto, era menester que pasase por Samaria. Samaria es ya donde viven los samaritanos, porque terminan siendo una combinación de todos esos pueblos y los israelitas que se quedaron. Y por eso no se llevan bien con ellos, porque se mezclaron con esos 5 pueblos. Tienen sangre israelita, pero ya los judíos no los quieren. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, se pone aquí a esperar mientras que los apóstoles van a buscar comida. Llega una mujer a sacar agua y le dice, ay, estoy cansado, dame agua. Ella dice, no, pues tú eres judío, ¿por qué me estás hablando a mí que soy samaritana si ni siquiera nos llevamos bien? ¿Y qué dice Jesús? Si supieras quién te está pidiendo agua, miren, tú me pedirías a mí que yo te dé agua que te brote para vida eterna. Y ella dice, bueno, ¿cómo está eso? Y él le contesta, ve y llama a tu marido y ven acá. Cosa que exploraremos cuando estudiemos el Nuevo Testamento. Y respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, tuvo 7 esposas, 5 esposos, tal vez sí, pero también Juan está haciendo alusión a que Samaria como pueblo se había ya mezclado con 7 parejas, pueblos distintos. Y con eso terminamos la clase. Y la hermana Ligia, veo que tiene la mano levantada. Adelante, hermana. Bueno, creo que levanté la mano antes de que terminara de hablar y me empezaba a imaginar que lo que Jesucristo le había dicho a esta mujer samaritana solo era algo simbólico, no de algo personal de la vida de ella, sino entonces estaba hablando de Samaria como nación, que había tenido a estos 5 reyes bajo o sea, que la habían gobernado, y en ese momento no había ninguno de estos 5 reyes, sino era otra la forma en la que estaban siendo gobernados, pero entonces estaba hablando de Samaria, no de la samaritana. Así han propuesto algunos, ¿verdad? Y para mí tiene sentido. Yo creo que hay manera de verlo para hacer ambas cosas también, ¿verdad? Hermana Adriana. Sí, no, algo que me llama la atención es la manera en cómo Isaías habla de la caída de Israel. Dice que fue como navaja que afeita, navaja afeitada, algo así.
Entonces me puse a pensar que fue hecho como bien planificado, porque si acordándome cómo mi esposo se afeita, no es por donde quiera, o sea, no es que se afeita aquí, después acá, después por otro lado, sino es como de este lado y luego va por acá. Entonces, es como un orden que tiene. Entonces, la caída de Israel fue así mismo como planificada, como que iba a venir de esa manera. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, me gusta la llegó nomás? explicación. Y como yo no soy, ¿cómo se dice? Determinalista, o sea que yo no creo que todo está ya determinado. Yo creo que también se puede ver como, bueno, pero cómo va cortando la navaja a medida que vaya acercándose más a la navaja al pueblo, ¿no? O sea que uno es cortado si no obedece los mandamientos. Entonces, por decisión, o sea, sí, por los mandamientos fue cortado, pero es por las decisiones que tomó a Israel. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir es sí, estoy de acuerdo, pero no quisiera decir que solamente pasó así porque Jehová quiso. Pasó porque desobedecieron los israelitas y la ley, pues fue la justicia de la ley que los quitó ya. Hermana, ok, ¿algún comentario más? Yo sé que cubrimos muchos temas, quería cubrir todo lo posible antes de terminar con la destrucción de Israel como pueblo del norte. Hermano Arnoldo. Sí, gracias. Pues he disfrutado esta parte de la interpretación de la historia con lo que dice Isaías, ¿verdad? Y los profetas. Y bueno, en realidad al escuchar la explicación de Jesucristo también cuando está refiriéndose a una samaritana y lo amplio de su mensaje, ¿verdad? Que no solo podía afectar la vida de ella, sino estaba presentando una historia tan hermosa que se realizó antes. Y es que lo que sucede de la caída de estos pueblos como Israel, como Judá, ¿verdad? Es porque el evangelio iba a expandirse a través de ellos, al irse a los diferentes lugares, como en el caso de las Américas, y ya tener un escrito diferente. Y así cuando vayan apareciendo los escritos de las otras tribus, ¿verdad? Nos vamos a ir deleitando en esa forma en que el Señor, de acuerdo a su bondad, permitió que el evangelio llegara a todos. Esa salvación del Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, predicaba a todos, ¿verdad? Gracias por la explicación, hermano. De nada, gracias por su comentario. Nada más quiero decir, sí que ver el relato de la mujer samaritana de esta manera nos ayuda a aplicarlo a nosotros mismos. ¿Cómo? Dirán, tal vez no hemos tenido 5 parejas nosotros, ¿verdad? Pero tal vez sí, ¿verdad? Entonces, tal vez estamos sujetos al deporte que sale por la tarde a la hora de cena. Tal vez estamos comprometidos a trabajar demasiado, teniendo lo suficiente en la casa, pero estamos fuera del hogar siempre trabajando para ganar un peso más. O tal vez tenemos marido, por decir, en otra cosa, un pasatiempo que nos quita el tiempo, un programa, una novela en la tele. O sea, ¿a quién estamos sujetos nosotros? ¿Verdad? Ya no es solamente cuántos hombres tuvo esa mujer, es a cuántas personas estoy o a cuántas cosas estoy dedicando mi tiempo en lugar de dedicarla a Dios y a mi familia. ¿Verdad? Hermana Ligia. Hay varias cosas que me vinieron a la mente, Noé. Una es que, por ejemplo, el relato este de Eliseo en el que se molesta a él y el Señor aparentemente se molesta también porque los jóvenes le dijeron calvo. Y entendía yo una explicación de que
para el antiguo Israel un calvo o una persona que no tenía pelo era indigna. Entonces venía a mi mente esta analogía que se hacía de que el Señor venía con navaja para raer de Israel a un barba y todo lo que usted decía que representaba la masculinidad de los varones de Israel. ¿Eso era entonces declararlos indignos o estaba de alguna forma relacionado esta analogía para decir que ellos iban a ser despreciables a la vista de Jehová? Esa era una cosa que me hacía pensar. La otra es, entonces Israel había sido tan desleal con Jehová mucho antes que Judá o los judíos, y desde entonces dejaron de ser el pueblo de Dios para él, y por eso fueron expuestos a todas las fuentes de adoración que ellos estaban buscando y quedaron desamparados. Esas eran cosas que me hacía pensar. Sí, contesto primero la segunda pregunta. Tal vez funcionó como, o les ayudó a despertarse de ese sueño. Una vez que el pueblo del norte fue quitado, y los que sí tenían fe, algunos como la familia Ley, llega al sur, tal vez pueden, al escribir sus escrituras, decir, bueno, fallamos en algo. Creemos en Jehová y tal vez en otros dioses, pero parece que Jehová es el único que se preocupa por nosotros. Tal vez hay que redireccionarnos, reubicarnos y enfocarnos más en esta fe sobre Jehová. Tal vez, y tal vez en nuestras vidas también nos pasa lo mismo, que algo nos pasa que nos recuerda que tal vez no estamos bien en el camino, tenemos que centrarnos mejor y recordar los convenios que hemos hecho. Entonces tal vez eso le sirvió a todo el pueblo, ya que Judá dice que son solitos, pero eso no es verdad. Muchos del sur llegan y termina siendo una mezcla de pueblo, pero como los fuertes del sur eran Judá, ellos logran llamarse Judá, pero una mezcla de los... Por eso hasta Nefi, que es de Manasés, dice que es judío. O sea, él es otra tribu, pero se llama judío porque pues, el jefe es judío. El gobierno es judío. Entonces, pero había muchos pueblos, así que sirvió tal vez como para despertarlos a esa verdadera fe que debieron haber tenido. Nos pasa a nosotros también. Para la primera pregunta, sí, entonces vamos a hablar un poco de eso en este momento, ahorita mismo. Eliseo va caminando y dice que van unos jóvenes de Betel, ¿no? Recuerden que Betel era un centro de adoración para el Dios Padre él, pero parece que había estos jóvenes que estaban ahí, que dicen jóvenes, no niños. No sé si la Reina Valera dice niños, no creo. Bueno, tal vez diga niños, pero eran unos jóvenes. Pero la palabra que usa como joven se usa en los lugares como para militares y para sacerdotes en algunos casos. Así que no pensemos en el joven diácono que está repartiendo la Santa Cena. No. O sea, son ya personas que tienen algún puesto en algún lugar. Por estar en Betel, cerca de ahí, debieron haber tenido un oficio importante, sea de sacerdote o de militares, tal vez sacerdotes. Así que tenemos esas personas jóvenes con un puesto que están en este centro religioso Betel. ¿Y qué le dicen a Elías? Le dicen calvo. Pero la palabra en hebreo que está ahí para calvo se usa en Levítico para los que son impuros por esa, ¿cómo se dice? Calvicie, ¿se dice? Por ser calvos de esa manera. Entonces están diciéndole, no, calvo, pero de la impureza, o sea, y dice, sube aquí, dice, súbete, Elías, Eliseo, aquí está Betel, el templo de Betel, súbete, tú calvo, impuramente calvo, o sea, te estoy diciendo que te subas, pero no puedes porque eres indigno, porque eres calvo, pero de esa calvicie impura que se menciona en Levítico. O sea, que se están burlando de él. Bueno, pero ¿quién en verdad se termina riéndose? Porque el calvo no es Eliseo. Si hubiera o no calvo, quién sabe. Es una burla que le están haciendo. ¿Quién termina haciendo o perdiendo su cabello? Todo el reino de Israel, porque llega como navaja a Siria. Así que comienza ahí ese relato con los jóvenes burlándose de Eliseo, pero al final de cuentas, aunque eso está en Isaías, lo podemos aplicar a la historia, ¿verdad? Porque en Segunda Reyes no habla de Asiria como navaja,
pero igual los calvos terminan siendo los israelitas, los desobedientes, los jóvenes ellos que estaban ahí. Bueno, ya habían muerto esos jóvenes, pero me entienden, ¿verdad? Los que seguían adorando a otros dioses. Hermana Mónica. Sí, estaba pensando en la simbología de usar la navaja y también podría haber sido que a lo mejor hubieran usado la navaja para cortarles la cabeza, no sé, o para simplemente matarlos, pero finalmente se usó la navaja para dejarles como una marca a ellos y dejarlos expuestos. Entonces yo pensaba en que el Señor ha usado ese tipo de castigo, por decirlo así, con otros pueblos también. Estaba pensando en el pueblo lamanita, que también fueron expuestos y quedaron con una marca. Entonces, claro, tú decías que quizás en nuestra vida personal nosotros estamos con ciertas acciones, con ciertas actitudes, de alguna manera provocando que quizás en algún minuto el Señor nos exponga y nos deje calvas o nos deje con alguna marca, alguna señal para recordarnos, ¿cierto?, cuáles son nuestros deberes para con Él. Y esto debe servirnos como lección para pensar que el Señor nunca va a ser burlado y Él nos puede dar todo el tiempo y todas las oportunidades, pero va a llegar un momento en que finalmente ya no va a haber más. Y va a venir una navaja y va a venir otra cosa, pero finalmente el Señor nos va a dejar expuestos y sabemos qué pasa cuando quedamos expuestos y no tenemos la protección del Señor en nuestras vidas. Entonces, me hace pensar en eso, me hace meditar en eso, en mi propia vida, como mencionabas tú hace un rato atrás, y que deben ser lecciones que nosotros debemos recordar para no pasar por esas cosas también. Así es, y creo que el Señor muchas veces nos pone en nuestro camino tanto, bueno, a ver cómo lo digo. Bueno, que nosotros vemos los resultados negativos de nuestro comportamiento negativo, ¿verdad? Pero Dios nos ha dicho desde un principio, si vamos por mal camino, aunque no sea nada fuerte, si hacemos algo pequeño, algún día vamos a ver el resultado negativo de esa cosa pequeña que queremos esconder, ¿verdad? Algo va a pasar. Y este pueblo, pues, no se quisieron llevar bien, no se unieron y pues terminaron separados. Bueno, muchos fueron llevados a Siria y a la fuerza tuvieron que reunirse porque ya no tenían hogar en el norte y tuvieron que ir al sur. Eso tal vez lo podemos ver en la siguiente clase. Hermana Adriana. Sí, hermano Noé, gracias. Hablando me llamó la atención de la samaritana, porque Jesucristo Jesús le está hablando de promesas. O sea, le dice, si quieres el agua viva, yo te la doy, ¿no? Yo te la puedo dar, pero ella, ¿por qué le dice, por qué le manda a ver al marido para darle esa agua viva? Ay, hermana, esa es respuesta para el siguiente año. Ok, vamos a ver. ¿Qué sabemos de agua? ¿Qué sabemos de agua? Recordemos que en el capítulo 47 de Ezequiel dice cuando se restaura el templo, sea simbólico o histórico o literal, como lo queramos ver, que va a salir un río de debajo del templo y que hasta va a sanar las aguas del mar muerto, dice. Entonces, agua sale del templo. En el jardín de Edén, salía del jardín de Edén 4 ríos. En el sueño de Ley, en el capítulo 8 del primer libro de Nefi, y luego la explicación en subsiguientes capítulos, donde ve a su familia al lado del árbol del cual sale un río. Hay 2 ríos, uno con agua no tan pura y luego agua viva. Entonces, ahí tienen la familia. Ley ve a su familia al lado del árbol de la vida, donde sale agua también. Agua, templo,
familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vamos aquí para nos ver la imagen. Para pensar en lo que está diciendo aquí. Repito la conversación hasta cuando dice, si tú supieras quién soy yo, me pedirías esa agua que puede brotar de ti para vida eterna. Cristo da agua viva que brote dentro de uno. Dentro de uno brota esta agua para vida eterna. Bueno, para que tú tengas agua que brote de ti para vida eterna significa que es algo muy exaltado dentro de ti, porque agua sale del templo, así que ya tú eres templo. Lo que vimos, templo está relacionado con esa agua que sale de ahí. También familia, ya lo vimos, algo, familia, templo, agua viva. Y luego con ella dice, entonces tú dame de esa agua, dice. Y como dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Yo creo, esa interpretación, Noé Correa, que lo que está haciendo el Señor aquí, y si estoy equivocado está bien, ignórenlo, pero yo Noé Correa creo que lo que está diciendo Jesús es, si tu mujer vienes con tu marido hombre ante mí, y se sellan, juntos podrán tener agua que brote para la vida eterna. ¿Verdad? Entonces ella no puede decir, bueno, dame. Dice, no, bueno, claro, pero trae a tu marido primero, porque no lo pueden hacer por separado. Ahora, esa interpretación no es correcta. Esa interpretación a mí me súper fascinó, me encantó, en serio. Pero tengo cuidado porque luego los comentarios van a decir que quién sabe qué cuando se publique. Noé Correa enseña doctrina nueva. Fabuloso. Está fabuloso, hermano Noé. Mi esposo está feliz con él. Dice, qué maravilla esto. Correlaciona muy bien, hermanos. Muchas gracias. Y sí tiene mucho sentido, o sea, sí me parece, me hace clic, me parece que sí es razonable esa explicación. Porque no podemos salvarnos en el reino de Dios como individuos. Para poder alcanzar la gloria necesitamos ser familia. Pero ella le dice que no tiene marido. Entonces. Bueno, pero ese es el problema de ella, ¿verdad? él le dice, él le dice, tú ven aquí, la palabra es hombre, ven aquí con tu hombre que es tu marido, ven con tu marido casados ya, o vengan juntos, como sea casados ya, o vengan para que los case, y aquí nos arreglamos, pero tienen que venir juntos. ¿Verdad? Ahora, Hermano Noé, hay muchas personas muy siempre, inteligentes aquí. A ver quién está hermano aquí. Noé, disculpen. Siempre había pensado por qué el Salvador le dijo a esta mujer, ve y busca a tu marido. Nunca lo había entendido. Ahora todo tiene sentido. Bueno, pero eso yo no he visto que nadie más diga eso, es invento mío, así que no sé quién más esté de acuerdo. O sea, claro, parece bien, pero no, esa es interpretación mía. Digo eso para que no sé si van a estar conforme el obispo ni el presidente Estaca, pero yo, así lo veo yo. Pero tiene lógica. Para mí sí. Tiene lógica. Para mí sí. Hermano Fulvio, Darinel. Sí, buenas noches. Me llama mucho la atención sobre el trato que le daban los judíos a los samaritanos y que históricamente en el libro de Esdras, en el capítulo 4, dice que la gente de Samaria de esa época, que eran extranjeros, que en los tiempos de Jesús eran considerados extranjeros, le ofrecieron colaborar para la construcción del templo. Dice, se acercaron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron, permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Sin embargo, Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna le negaron a ellos que participaran, que colaboraran con la construcción del templo y que se integraran a la adoración. O sea que
tiene mucha lógica lo que dice el hermano Noé, que Jesucristo, cuando llega aquí, encuentra un panorama muy parecido creado por los judíos, que para ir a la región de Galilea, que si eran considerados judíos, tenía que odiar a Samaria. Pero vemos, sin embargo, que Jesucristo fue y hizo contacto con Samaria, con una samaritana, que una historia muy simbólica. Le agradezco al hermano Noé la interpretación que hizo. Jesucristo también da una parábola del buen samaritano, pero también Jesucristo visita una ciudad de esa región de Samaria. Creo que Jericó pertenece a Samaria, ¿no? ¿Verdad, hermano Noé? Usted conoce más que yo. Sí, está más al sur, está en Benjamín, de hecho, pero sí. Y también Jesucristo va a una región extrema donde era Jezabel, la mujer al rey Acaz, ¿no? Que es Tiro y Sidón. Y ahí Sí. predica, y ahí trata no sé, de identificarse con la discriminación que tenían los judíos hacia los samaritanos, hacia los sidonios. Jesucristo le dice que no, que los perrillos no podían comer. Ella le dice, pero aún de abajo de la migaja que caen. Y Jesucristo dice, no había encontrado una fe tan grande y cosas. Y también dice que la adoración no se da en un templo o sea, que algo muy, muy lindo, muy interesante. Esa rotura de esos paradigmas y cómo el fanatismo religioso lleva a hacer exclusiones de personas que se esfuerzan por buscar a Dios solamente porque hay como un antecedente, ya como, ¿cómo decirlo? Una discriminación hasta histórica. Así es. Gracias, hermano Darinel. Entonces, ese relato que menciona de Jesucristo en el Decápolis, que significa 10 ciudades, me fascina, me encanta en el libro de Marcos. Me gusta partir o empezar a partir de Marcos porque es el más antiguo, aunque hay mucha más información de nosotros más. Pero en Marcos, si vemos en dónde queda ese relato, en Decápolis con la mujer Ciro Fenicia, se dice, no sé. Entonces, primero él da de comer a los judíos en la tierra de Israel a no sé cuántos mil y los alimenta. ¿Ok? ¿De qué bendición? Alimenta a su pueblo, el pueblo de Israel. Luego sale a Decápolis, que es terreno griego, gobernado por los romanos, ya no es terreno de los israelitas o de los que quedan, los judíos. Y ahí dice que se mete en el cuarto y cierra las puertas para que nadie entre. O sea, Marcos lo dice así, estrictamente, para que nadie entrara. Está fuera de Israel, está en terreno pagano. Dice que la mujer se mete ahí y le dice, mi hija o hijo está enfermo, ven a ayudarle. Y le dice, de acuerdo con toda creencia judía de la época, le dice, no, las bendiciones son para los israelitas. ¿Y qué acababa de haber hecho? Dar de comida a los israelitas, alimentando a no sé cuántos mil. Y ella dice, no, pero necesito bendición. Y dice, no, pues ni los perros no comen de la comida de la mesa. Y dice, bueno, pero por lo menos comemos las migajas. Y Jesucristo dice, tienes razón, tu hijo se ha sanado. Pero a diferencia de los demás milagros, cuando Jesús va a la casa de los judíos, le toca la mano de la persona y la levanta de la muerte, en algunos casos, él no va a la casa de esta mujer, no es judía, pero igual recibe bendición. Para mí hay algo que como Cristo que va creciendo también, es hijo de Dios todopoderoso, pero nació como ser humano, como dice Filipenses capítulo 2, se vació completamente, dice el verbo en griego, y tomó sobre sí la naturaleza del ser humano, así que tuvo que aprender también, como dice la sección 93, que aprendió poco a poco, gracia por gracia. Entonces él aprende aquí que no puede hacer frontera entre él y los demás, es el Salvador para todo el mundo. Entonces sale y de nuevo alimenta a otros no sé cuántos mil, pero ahora en Decápolis, que significa que hay personas que no son judíos ahí. Así que, ¿qué pasa? Antes alimenta a miles de judíos. Conoce a esta mujer,
y termina sanándole el hijo y enseñándole, si queremos decirle así, yo sé que a muchos no les gusta decir eso, pero le enseña a Jesucristo que las bendiciones para todos. Miren, yo estuve en una clase donde analizamos este texto y dijeron, mira, que de acuerdo con su cultura, Jesús responde, dice que la bendición no es para un gentil, esta mujer en este caso, y le enseña la mujer. Y ahí había 2, 3 pastores en la clase que dijeron, no, yo no creo en eso, Jesús nunca pecó. Y la profesora dijo, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de que heredó una cultura y aquí él aprende. ¿Y qué más aprendemos de ese relato? Que en todo el Nuevo Testamento alguien le dice algo y Jesucristo contesta, tiene respuesta para todo. En toda conversación gana Jesucristo, menos en esta. La mujer habla y Jesús no tiene respuesta más que concederle la bendición. ¿Cómo ven? El único momento cuando Jesucristo no tiene respuesta para callar a su contrincante, por decirle así, es cuando la mujer le enseña, las bendiciones son para todos. Y termina Jesús dándole bendición a su hijo. ¿Cómo ven? Y el pastor pues se molestó, pero bueno, o sea, dice el texto lo que dice, ¿verdad? Y yo interpreto que ya sale de ahí y luego en el Decápolis, que son las 10 ciudades no judías, él termina alimentando ya con este conocimiento a gente de todo mundo que está ahí cerca. Bueno, ya creo que me desvié mucho en esa explicación, pero como lo mencionó Daninel, tuve que dar esta explicación. Hermana Alba. Buenas noches. Yo estaba pensando en la relación del cabello y desde la historia de Sansón por lo menos, y tal vez antes, tenemos noción de que el cabello significaba fuerza, la fe y una relación con las cosas divinas. Entonces, tal vez el reino de Israel perdió esta fuerza en Dios, esta fe en Dios, esta conexión con la divinidad verdadera, y entró en desvalorización y en perder la protección divina, porque, bueno, también el cabello entendemos que cumple, por ejemplo, fisiológicamente la función de proteger la cabeza, y simbólicamente podemos decir proteger nuestros pensamientos. Entonces tal vez Israel alejó sus pensamientos de Dios, se alejó de Dios, entonces, bueno, fue raído por esa navaja. Y conectándolo con lo que ha compartido sobre la mujer samaritana, también me hace pensar que cuando el Señor le dice a esta mujer, busca a tu marido, también se nos ha instruido muchas veces de que el esposo es Jesucristo y la mujer es la iglesia. Entonces tal vez esta mujer representa la iglesia de Samaria, la iglesia de Israel de antaño, cuando sí estaba conectada al verdadero Dios, como diciéndole, busca tu identidad, tu verdadera identidad, que eras hija de Dios, iglesia de Samaria. Y porque esa mujer, por lo menos en la imagen que usted mostró y que en general se muestra de ella, tiene el cabello largo, tiene el cabello fuerte, es como que está conectada con Dios si es que recuerda su identidad de quién es ella. O sea, puede ser realmente una mujer físicamente de sexo femenino, o también puede representar esta iglesia de Samaria, que en algún momento fue fiel al verdadero Dios, y que ahora Jesucristo llama a esta iglesia como diciendo, yo soy tu esposo, no los otros 5, Babilonia, Cuta, Bahamat, Sefarbaim. Y busca tu identidad como hija de Dios, hablando de hombres y mujeres de Samaria. Sí, me encanta la interpretación. Sí, como pueblo debemos reconocer quién es el marido, o sea, de la iglesia, y asegurarnos de que estemos unidos siempre en pareja.
con Jesucristo. ¿Sí? Hermana Ligia. Sí, otra cosa que pensaba es que al llevar estos pueblos que terminaron quedándose a vivir en lo que era el reino de Israel, y como quien dice, todos estos pueblos que no eran el pueblo de Dios vinieron a suplantar al pueblo de Dios y quedarse en el espacio territorial que Dios le había dado a su pueblo. Me imagino que ahí nació toda esa rencilla, esa enemistad de los judíos diciendo, ustedes no son los escogidos, no son los elegidos, y no aceptaron a esta gente por generaciones de generaciones. Ahora, a mí me encanta la forma en la que el Señor Jesucristo nos invita a ser inclusivos con todos, y por lo que usted nos explicaba, incluso él mismo como cultura lo había aprendido, pero tuvo que aprender que él era el salvador de todos, y entonces a partir de ahí él mismo empezó a incluir a todas las personas, y eso se reflejó luego en la visión que tuvo Pedro de aceptar e incluir a los gentiles, y Pablo lo terminó coronando con su predicación directa hacia ellos. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora? Yo creo que como pueblos, nosotros como individuos, como sociedades, como familias, como iglesia, seguimos padeciendo de esa exclusión. Recuerdo que el presidente Hinckley nos invitaba a ser inclusivos, no exclusivos. Y creo que constantemente se nos tiene que recordar eso, que como santos de los últimos días debemos de abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras casas, nuestras vidas, nuestros círculos sociales a todo aquel que va llegando, pero eso no es sencillo, y uno mira discriminación en todo ámbito y vemos que las personas son territorialistas y siempre están diciendo, no, tú no eres de aquí, yo sí, o tú no mereces, o tú no perteneces, cuando nuestra misión debería de ser lo opuesto. Sí, estoy de acuerdo. Y si vemos, como leyó hermano Darinel, que no quisieron a los samaritanos, no eran puros, pero esa fue una idea, como ya hemos visto, que se creó ya después, porque sabemos que todo el ejército de David, recuerdan, eran de filisteos, de eteos, de personas contratadas, ¿cómo se llamaban? Los pereteos, algo así, los contratados. Entonces vemos que anteriormente no había problema. José se casó con una egipcia, según las tradiciones que tenemos de Moisés, se casó tanto con la hija del Jetro, que era de dónde, de Madián, una madianita, y también en Números 12 dice que se casó con una, como dice ahí, Cushita. Cushita, ya, Cushita. Entonces, también David se casó con Betsabé, que era de Tea, así que en su tradición no había ningún problema con mezclar los pueblos, o sea, con que siguieran adorando a Dios. No fue hasta después del exilio que ahora llegaron esa creencia de que ahora llaman a los samaritanos impuros porque son una mezcla. Y hasta llega diciendo, ¿cómo se llama? Esdras, dice, somos una raza pura, dice. Bueno, eso decían también los nazis, ¿no? O sea, tenemos que tener cuidado cuando buscamos una raza pura. Todos somos hijos de Dios. Pero eso lo dijo Esdras. Como político, ya vimos eso hoy, pero lo podemos repasar en el futuro, pero ya vimos cómo entró Esdras como político a solamente defender la raza pura, y como él hizo que abandonaran a sus esposas e hijos que no fueran judíos. ¿Se acuerdan? Lo vimos hace unas clases. Muy bien. Bueno, gracias. No sé si hay algún comentario más, hermanos. Y bueno, y aquí abajo podemos ver, creo que como mencionó, que los terrenos fueron repartidos. Aquí lo dijo Miqueas. Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la heredad de mi pueblo, como nos quitó uno de esos campos, los repartió a otros. Así que la profecía de Miqueas resultó cierta y se cumplió, pues. Muy bien. ¿Algún comentario más?
Ok, hermanos y hermanas, a mí me encanta analizar la historia. Yo sé que no lo hacemos de esta manera, pero yo creo que al hacerlo de esta manera, tenemos más confianza en el texto. Cuando vemos que los textos como Amós, Oseas y Miqueas fueron escritos en un mundo donde había pelea entre Israel o Efraín en el norte y Judá en el sur, pero a la vez estaban peleando con las fuerzas negativas del imperio asirio, y es más fácil entender de qué están hablando estas profecías. Y Isaías también, vimos parte de Isaías. Y también podemos, bueno, ojalá hayan podido leer el artículo que les mandé de la actitud profética ante el imperialismo. Ahí hay mucha información. Y entonces tenemos confianza, o sea, ya podemos recoger un libro del Antiguo Testamento. Claro, es con práctica, tenemos que seguir con la lectura, pero ya sabemos de qué se trata un libro, de qué está hablando, y podemos dar testimonio de lo que sabemos. Bien dijo Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, que el Espíritu Santo, el Consolador, nos recuerda sus palabras para poderlas comunicar, ¿verdad? Y dice recordar, que nos recuerda sus palabras. Pero el Espíritu Santo no nos puede recordar palabras de Dios si no las conocemos. Por eso para mí es importante profundizarnos en el texto. No es para perder tiempo, es para una vez que vemos los principios que se encuentran en el texto, el Espíritu Santo puede usar eso que tenemos guardado en la memoria para sacar la información en el momento adecuado para dar testimonio de una cosa u otra. Yo tengo un testimonio de que el estudio nos ilumina, nos da esa confianza, no para creernos inteligentes o mejores que los demás, sino para humillarnos conociendo por qué tribulaciones ha tenido que pasar el pueblo, que terminan siendo las mismas tribulaciones por las que estamos pasando nosotros, que de igual como ellos dependemos de Cristo, del amor de Dios para superar toda tribulación y desafío y pecado y tentación que nos quiera atacar. Pero como este pueblo de Israel al cual pertenecemos, somos el verdadero Israel, a veces sufrimos ataques por Asiria, recuerdos de nuestros propios pecados, a veces peleamos entre nosotros mismos, aunque seamos samaritanos, judíos o como sea, pero debemos unirnos más porque seguimos buscando la perfección a través de Cristo en Israel. Ser unidos, cada quien con su tribu. O sea, seguimos existiendo como tribus. ¿Por qué? Porque somos diferentes, pero no unidos. Y esto les dejo mi testimonio, mi Padre Celestial y en Jesucristo, que dio su vida por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Adiós, hermanos. Gracias por acompañarnos.